Vamos a hablar de combustiones espontáneas humanas y no humanas, porque a veces este fenómeno, este fuego, unos hablan de fuego azulado, otros hablan de esferas que caen en algunos sitios, incluso veremos luego, o escucharemos, mejor dicho, en el caso de La Roya, espectacular, increíble en España, un gran expediente X español, cómo la gente tuvo visiones extrañas en el cielo, visiones de figuras al mismo tiempo, que ocurrían incendios como en ningún otro lugar han pasado, 300 en un mes, investigados pues a dedo por una investigación, digamos, dirigida desde la propia presidencia, junio del año 45. Pero vamos a empezar con la última hora. Hace apenas unas semanas, un pequeño pueblo pesquero de Sicilia era portada no solo del Corriere della Sera, de los grandes periódicos italianos transalpinos, sino de prácticamente toda Europa. De nuevo el misterio de los fuegos extraños, explicaciones, gente con miedo, gente con pánico. Vamos a conectar rápidamente para que tengáis toda la última hora, porque además he hablado con personas importantes, mandatarios importantes que están investigando a día de hoy qué ha ocurrido en Sicilia, a nuestro compañero Joan Soles. Y luego tenemos una sorpresa, tenemos a nuestro amigo, una persona importante, Javier Venegas, que ha venido con un cargamento interesante de documentos, sobre todo de sentimientos. Lo hablábamos antes a micrófono cerrado. Cuando uno va a los sitios se lleva unas experiencias, se lleva una carga de emociones que ahora queremos aquí analizar con todos vosotros. Vamos a Sicilia, vamos con Joan Soles, le escuchamos. Saludos, el mismísimo diablo andaría entretenido este invierno por Sicilia incendiando los electrodomésticos. Ya se sabe, Satanás entra en la vida de quien le abre las puertas y luego pasa lo que pasa. Es la explicación que ha dado el cura Gabriele Amor, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que no duda de que el ángel caído es capaz de golpear donde quiera. Un centenar de habitantes de Caronia, al norte de la isla, fueron desalojados de sus viviendas ante este fenómeno. Para conocer más detalles hablamos con el sindaco, Pedro Espinato. Pronto? ¿Se conocen ya las causas, sindaco? I risultati ufficiali ancora non ci sono. No disponemos todavía de los resultados oficiales, nos dice. La investigación de Protección Civil señala causas naturales, fenómenos naturales, seguramente cargas electrostáticas generadas de forma espontánea, pero desconocemos cómo. Di appunto fenomeni naturali, però non dovrebbero essere generati in maniera spontanea, ma non si capisce come. O sea, el diablo no tiene nada que ver. Ma questo non l'ha mai detto nessuno. Esto nosotros no lo hemos dicho nunca, lo han dicho los periodistas y sacerdotes, y debería preguntarles a ellos. Nosotros del diablo no hablamos. Sin ningún peligro de incendios de aparatos eléctricos. Absolutamente no, la zona è tutta in sicurezza. Absolutamente no, toda la zona es segura. Los incendios solo se han registrado en una pequeña región, pero no ha sucedido nada peligroso en todo el país, que es muy tranquilo, y para quienes quieran descansar es ideal. Pedro Espinato, síndaco de Caronia, gracias por atender la llamada de la cadena SER. En definitiva, nada prodigioso. En una zona rica de energía geotérmica como es Sicilia, salen a la superficie terrestre nubes eléctricas, por decirlo de alguna manera, que provocan descargas cuando entran en contacto con materiales metálicos o conductos eléctricos. Si se trata de electrodomésticos, el riesgo de incendio es elevado. Nos quedamos de nuevo sin rastro del diablo, y como no aparezca pronto por algún lugar, deberemos empezar a dudar incluso de la palabra del Papa Juan Pablo II, que ha defendido su existencia y durante su pontificado ha participado en al menos 3 exorcismos en el Vaticano. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Bueno, Joan Soles, siguiendo la pista de la historia, de momento la gente parece más tranquila, pero de verdad que ha habido un pánico social, sobre todo en los primeros momentos, impresionantes. Yo esta mañana veía algunas de las imágenes de los enseres en las calles, de las llamas todavía saliendo de algunos sitios, y no sé, me parece algo realmente espectacular. En todo el mundo Internet ha sido, bueno, una esfera donde se han recogido noticias constantemente de lo que estaba pasando en Sicilia, pero muy poca gente, españoles imagino que creo que ninguno realmente investigando en el lugar de los hechos, han estado allí. Javier Venegas, compañero, ha estado allí y creo que ha venido, como es normal, bastante impactado. Javier, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Oye, una experiencia, ¿no? Cogisteis los bártulos, tú con tu compañera Cristina, en vuestra productora, y fuisteis directamente a Sicilia en cuanto os enterasteis de la noticia, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que nos llamó bastante la atención la gran difusión que estaba teniendo la noticia en todos los medios, tanto periódicos, telediarios e internet. Y la verdad es que el tema nos parecía lo bastante interesante como para desplazarse hasta allí y hacer una investigación in situ, ¿no?
la verdad es que cuando llegamos allí pues nos sorprendió bastante todo lo que vimos allí. ¿Cómo es el pueblo? Porque hemos escuchado a todas las personas, a todo el mundo hablando del pueblo, el pueblo de Sicilia. ¿Cómo es el pueblo? Pues el pueblo, para que te hagas idea, es un pequeño pueblo de 150 habitantes que está pegado a lo que es la costa siciliana. La verdad es que es un sitio muy bonito, con la gente muy tranquila y la verdad es que es un sitio pues encantador, ¿no? Pero el panorama que nos encontramos allí pues la verdad es que era bastante desolador. La gente estaba pues bastante nerviosa, un poco por la situación que estaban viviendo, ¿no? Ya llevaban casi 25 días de extraños sucesos, incendios, entonces pues estaba un poco alterada la gente allí, ¿no? Alterada porque empiezan a... Vamos a escuchar además ahora cortes, además con la intervención de un carabinieri que se prestó, ¿no?, para traducir, cosa que le agradecemos. En plena calle entrevistabais a algunos testigos. Hablamos de gente en la calle, hablamos de gente que se ha quedado sin nada y sobre todo de un miedo muy importante, porque ahora nos comentas algunos detalles. Si te parece, escuchamos el nombre de esta persona. Javier, era el testigo Nino Pezzina, que además es la persona donde empiezan, en la casa donde empiezan estos fenómenos, ¿no? Efectivamente, es la persona donde se inician todos los fenómenos en su casa, ¿no? De ahí ya se extienden al resto de casas anexas y la verdad es que pues nos llamó mucho la atención el drama humano que estaba viviendo toda esta gente, ¿no? Realmente pues son gente que se ha quedado en la calle, ¿no? Están desalojados de sus casas, llevaban un montón de tiempo fuera de allí, claro, con todo lo que eso acarrea, ¿no? Y la verdad es que han perdido casi todo lo que tenían. Casi todo lo que tenían, que luego les venga Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano, diciendo que es el diablo, ¿no? Que yo desde luego no lo sé. O que son efectos electromagnéticos igual de extraño, porque no lo controlamos, pero lo cierto es que objetivamente esa gente se ha quedado sin nada. Si te parece, gracias a nuestro compañero Javier Venegas, vamos a escuchar ese primer corte de un montón de material que tú has traído, pero extraemos ese primer corte. No os asustéis porque se habla en italiano, se traduce el carabinieri, pregunta Javier, pero creo que es perfecto porque demuestra el momento que conocemos muy bien los que hemos investigado lo misterioso cuando apenas se ha producido, esa sensación tan diferente a todas de estar en un lugar donde ha pasado algo insólito. Escuchamos a estos primeros testigos de la primera casa donde empieza este fenómeno que ha dado la vuelta al mundo. Inizia tutto un 25 giorni fa. Casi hace 25 días atrás. A casa mia. Todo empieza en su casa. Abbiamo interpellato il nostro tecnico di fiducia, un elettricista del nostro paese. Ellos llamaron un técnico aquí, un electricista aquí de la zona, y le hizo todo el implante nuevo a través de la electricidad. Fatto tutto l'impianto nuovo. E finito il lavoro il fenomeno si ripropone un'altra volta. Abbiamo richiamato il tecnico e mi ha detto una vez que terminaron el trabajo volvieron a otra vez el mismo problema, entonces vinieron otra vez, dijeron que era el calentador de agua que daba problema. Il fenomeno è andato ad altre case, attaccato anche altre case. Después de su casa el fenómeno pasó a las demás habitaciones, midieron todo y dijeron que para ellos todo está bien. Y a ese 7640, palabra clave milenio, ya nos están llegando opiniones, preguntas, como José de Badajoz, que nos dice: ¿es verdad que este fenómeno está asociado a episodios depresivos? Lo que hablábamos en un principio, ¿no? Parece que sí, que hay gente, al menos en un principio. Luego sí que decir que de todas formas daremos las características principales de estas combustiones espontáneas, los casos más comunes donde suele pasar, a qué edades, si son en mujeres, en hombres, ¿vale? Perfecto. Luego también nos vamos con Carlos de Madrid, que nos dice: ¿existe o ha existido algún testigo presencial de alguna combustión espontánea? Bueno, combustión espontánea, habría que diferenciar combustión espontánea de enseres, de lugares, como es en estos casos de Sicilia o otros que luego vamos a contar, y humana. Humana hay un par de casos interesantes. Una cosa importante, Javier. Me hablabais antes y me ha extrañado mucho, pero a la vez me ha sonado, porque he investigado historias parecidas en España. Por ejemplo, os encontráis con enseres en las calles, colchones, camas. Este fuego empezó de repente, una noche, pero en los colchones, por ejemplo, el fuego se concentraba dentro del colchón, de dentro a fuera. Eso es por lo que nos pudo constatar también el carabinieri con el que hicimos la entrevista, podías ver cómo la mayoría de los objetos se habían quemado como de dentro hacia afuera, ¿no? Parece ser que se calentaban lo que eran las partes metálicas de los muebles y enseres hasta que llegaba el calor a una temperatura suficiente para que el resto empezara a arder. Ardieron muebles de madera, ardieron colchones, sofás, y la verdad es que la gente, pues en un intento desesperado de salvar todas las posesiones que pudiera tener dentro de las casas, pues sacaban todo aquello fuera, ¿no? Y la verdad es que
te encontrabas un reguero de cosas abrasadas por el fuego, ¿no? Ahora mismo en la redacción, Javier, con Cristina nos han puesto, ¿verdad, Carmen?, algunas de las imágenes en la pantalla del ordenador que estáis procesando vosotros y manejando para elaborar esos reportajes que vais a hacer, y realmente nos hemos quedado alucinados porque las calles de un pueblo, que hay que decir, bastante humilde, ¿no?, y todo en hileras, todos los enseres de la gente que lo ha perdido todo. ¿Qué decía la gente, Javier? O sea, 25 días después o 20 días después que produciéndose los fenómenos llegáis, ¿qué captaste en la gente? ¿Qué atribuían? ¿Qué fenómenos estaba ocurriendo? Porque hay un momento clave en el que quitan la luz. Se evacúa el pueblo y se quita la luz y sigue habiendo fenómenos. Sí, efectivamente. Lo que allí ocurre es que en un principio los vecinos pues achacan todo a un problema eléctrico, ¿no?, de la misma instalación de la luz. La compañía ENA, que es la compañía eléctrica italiana, mandó allí unos técnicos que lo que hicieron fue cortar el suministro eléctrico del pueblo y dotarlo de un grupo autógeno, es electrógeno. Cuando esto ocurrió, los sucesos o los incendios seguían produciéndose. Entonces decidieron cortar todo tipo de corriente eléctrica que pudiera llegar al pueblo. Entonces, una vez hecho esto, pues el fenómeno, aunque suene extraño, se seguía manifestando, ¿no? Sin red eléctrica, sin suministro eléctrico. Exactamente, sin ningún tipo de conexión eléctrica, que hubiera ningún cable. Incluso algunos testigos nos han llegado a comentar pues que ellos habían visto cosas arder, ¿no? Uh-huh. Cables que se estaban retirando de las instalaciones eléctricas, cuando los dejaban en el suelo empezaban a arder. Claro, todo esto te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo que nosotros captamos de la gente allí también es ya un poco la desesperación y la necesidad de una solución a su problema. 25 claro, días y no había un informe, habían perdido todo y nadie sabe cómo se ha producido, ni cortocircuitos, ni aglomeración de masa electromagnética, nada. Ellos no saben nada, solo que se han quedado sin nada, ¿no? Exactamente. Allí... ¿Cuántos incendios, Javier, en total se podrían calcular? Pues no te sabría decir así un número aproximado. Pero visteis muchas casas, ¿no? Exactamente. Las casas que había afectadas por el fenómeno eran unas 9 viviendas exactamente, y la verdad es que variaba la intensidad, ¿no?, con la que se habían producido los fuegos en ellas, pero había 5 o 6 que estaban realmente muy afectadas, ¿no? Un fenómeno que ha dado la vuelta al mundo, y no os perdéis la segunda hora porque vamos a hablar de fenómenos en España y además con combustiones humanas espontáneas, esto sí, espontáneas, y que realmente han provocado más de una muerte que se certificó, y a veces la muerte ocurrió, como en el caso de La Roya, por creencia en el diablo. Se pensaba que era el diablo el que estaba detrás, año 45, y la gente, varios de ellos, luego veremos, se suicidaron después de que en su cortijo, como en este caso en Sicilia, ocurrieran esos fuegos. Vamos a seguir viajando a Sicilia, vamos a escuchar un segundo tramo de esas entrevistas que Javier y Cristina hicieron en este pequeño pueblo que ha sido noticia mundial, como decimos. Se agrava la situación, se achaca el ferrocarril, se corta el suministro eléctrico. Escuchamos la voz de los testigos allí donde estaban. E la cosa grave è che quando non c'era alimentazione è ricomparso il fenomeno. O sea, que cuando sin luz se verificaba el mismo problema. E succedeva che attaccava tutte le parti metalliche, iniziando dai fili dove c'erano parti metalliche, tipo le molle dei materassi. No era nada más con los hilos de corriente, sino que ellos quitaron los hilos de electricidad. Sí, he visto que estaban removidos. Se verificaba en otro, con tal que había metal, verificaba ese problema. Abbiamo contattato le ferrovie dello Stato. Contattaron la ferrovia. Pensando che il tren. Pensando che c'era dispersione nei loro impianti. Pensando que había alguna dispersión de corriente del ferrocarril. Invece la ferrovia dice i miei impianti sono a posto. Ellos dijeron que para ellos está todo bien. Todo bien, ¿no? Estaba todo bien para los técnicos. Oficialmente se han hecho todo tipo de revisiones y ahí no hay fenómenos extraños, digamos, al margen o que puedan identificar, ¿no?, con la técnica actual. Exactamente. Técnicamente ellos no habían encontrado ninguna alteración de lo que eran pues unas instalaciones eléctricas normales, ¿no? Pero lo que es la desesperación de estos vecinos llegó a tal límite que ellos mismos cortaron lo que es las vías del tren, ¿no? Se lanzaron a las vías en un intento desesperado de que aquello dejara de pasar, ¿no? Porque realmente durante un periodo de días se producían incendios cada vez que el tren pasaba. Pero esto nunca había ocurrido antes ni después. Exactamente. ¿Qué es el misterio de estos fenómenos? Es decir, la gente achaca muchas cosas, pero vamos, no había ocurrido ni antes ni después, ¿no?
No, la verdad es que es sorprendente en el momento que un fenómeno de estas características, pues eso, aparece en un momento dado y desaparece tal cual vino, ¿no? No hay ninguna explicación, no encuentras un rastro y tampoco te encuentras un porqué, ¿no? Y porque también se produce en este sitio, ¿no? Lo más importante quizás, Javier, hablabas tú de la gente quedándose fuera, sin nada, con sus inmuebles ennegrecidos por completo, con cierto miedo, hay que decirlo así. Vamos a escuchar esto que resume perfectamente la situación actual de esas personas, gente, familias enteras sin nada en Sicilia. La casa es una de las más quemadas, la primera que empezó con el fenómeno. Que se quemó todo il mobiliario e tutto, no? Si ha bruciato tutti i mobili e tutto. Si quemò tutto. Casa mia ha bruciato tanti mobili, abbiamo casa distrutta perché per paura del fuoco abbiamo buttato tutto fuori. Mia cugina ha avuto un incendio dove si è distrutto tutto. La prima se le quemò la casa e se quemò todo. Sposata da 2 anni con 2 bambini. Casata con 2 niños. E in mezzo alla strada. En la calle. Pues el fuego, la hoguera que nos trae ahora en sonidos como Frasquet y que ha hecho la vida imposible de estas personas. Esta mañana yo también, con algunos compañeros de televisión española, veía algunas imágenes de los fuegos en vivo. Es decir, aquí la gente ha visto esos incendios espontáneamente y a día de hoy no tienen solución. Viste, como tú decías, desesperación, y a día de hoy tampoco les han dicho nada. Esa gente debe seguir igual, por lo tanto, se trasladaron a otro lugar o... Bueno, pues cada uno, la verdad es que se alojaba en casas de familiares, amigos, porque además se da la casualidad de que muchos de los vecinos son también familiares, con lo cual pues tampoco se podían ayudar uno a otro, ¿no? Porque efectivamente lo habían perdido todo. Ya te digo que el problema pues para esta gente es bastante acuciante, ¿no? Toda la necesidad que tienen de encontrar una solución que a día de hoy, que yo sepa, todavía no les ha llegado, ¿no? Pues Javier, si me permites, siempre hacemos los últimos 5 minutos más o menos de preguntas de los oyentes. Vamos a empezar la segunda hora con algunas preguntas que nos traerá Katia, que seguro que tienen muchos oyentes cosas en concreto de lo ocurrido en Sicilia, y así rematamos esta historia que cuando menos ha sido el último caso de combustiones en el mundo, que sepamos, y eso sí, ha alcanzado un nivel de importancia como no conocíamos jamás. Portadas de los periódicos italianos, llamamientos a la calma e incluso inscripciones, como veíamos en tu reportaje, en tus imágenes, portadas enteras de "era el diablo", ¿no? Alguna gente, desde luego, claro, echando mano a las creencias. Veremos luego en la segunda hora, escucharemos cómo esas creencias han llegado a matar a mucha gente, aparte de ese fuego extraño. Esperadnos, porque vamos a estar con mucha documentación. Casos de Galicia, año 76, casos de Galicia, año 96, caso de Almería, año 45, con investigaciones oficiales y sobre todo algunos de los sucesos investigados por forenses en todo el mundo, con datos, nombres y apellidos. Os esperamos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2 y 8 minutos, y aquí seguimos. Vamos a poner colofón al asunto de Sicilia para centrarnos en España, en nuestro país, con documentos médicos, forenses, policiales, de hechos que incluso quemaron a seres vivos, tanto animales como personas. Katia Rocha, 7640, muchas preguntas ya. Sí, muchas preguntas y sobre todo preguntas que le están haciendo a nuestro invitado, a Javier. Por ejemplo, Alberto dice, ¿puede ser que la fricción de las ruedas del tren con las vías cree un magnetismo estático que se transfiere en el aire a objetos conductores? Caramba, vaya, es una hipótesis bien formulada. Sí, sí. Se habló de eso un poco, Javier, también, ¿no? De la posibilidad de la relación, tú lo decías antes, del tren con el fenómeno, ¿no? Se habló de la posibilidad de que hubiera una especie de derivación de algún tipo de campo electrónico o magnético. Yo no soy un experto en la materia, ¿no? Pero la verdad es que los expertos que allí acudieron descartaron del todo esta hipótesis, ¿no? No se constató ningún tipo de corriente que pasara de un sitio a otro, ni ningún campo electromagnético reseñable, ¿no? Da la impresión de que la gente, claro, acudió lo más cercano, pero siempre hay una cosa importante, es decir, vale, teoría típica, es el tren. Bueno, entonces el tren igual lleva ahí 70 años, ¿y por qué se produce ahora y no en los 70 anteriores años con miles y miles de viajes, ¿no? Más preguntas, Katia. Sicilia es una región de orígenes volcánicos, os pregunta José Manuel. ¿Podría deberse a la acumulación de gases de este tipo?
Bueno, nuestra audiencia que está ahí, también imagino que se verificó algún tipo de teoría. Sí, o sea, otra de las hipótesis que se barajaba, o sea, al principio era que al estar un volcán como es el Etna muy próximo a este pueblo, alguna acumulación de partículas del volcán que pudieran ser en algunas concentraciones pudieran crear combustiones, ¿no? Pero también se han descartado estas hipótesis, ¿no? Ya te digo que se han llevado allí todo tipo de mediciones, han ido expertos de casi todo el mundo, del norte de Italia, de España, la verdad es que ha sido descartar paso tras paso, ¿no? O sea, paso tras paso. Fíjate qué curioso, Javier, porque en el caso de la Roya, que luego desarrollaremos al final del programa, una de las teorías que dijo la prensa, cuando ya no se sabía qué era, cuando había gente herida, cuando había más, era desde Italia, corrientes de cenizas volcánicas que pudieran prenderse en algunos lugares, ¿no? Pero claro, cuando los fenómenos ocurrían, pues por ejemplo, que una niña arda viva dentro de su habitación, con mantas dentro de su habitación sin electricidad y salga ardiendo, claro, ya era diferente. Si quieres una batería de últimas preguntas. Juanma de Córdoba nos pregunta, ¿hay sitios en el planeta que son mágicos y tienen corrientes magnéticas? ¿Crees que Sicilia es alguno de ellos y transmite impulsos al corazón creando corrientes eléctricas? Bueno, Sicilia, desde luego, el sitio era curioso, me decías antes, el micrófono cerrado, ¿no? Sí, la verdad es que la impresión que a mí me ha causado aquel lugar, ha sido increíble, ¿no? Es un sitio que lo mires por donde lo mires, rebosa magia y encanto, ¿no? No sé si para llegar a crearse este tipo de fenómenos que el oyente estaba comentando, ¿no? Estuvisteis allí, lo vivisteis, y muy brevemente, Javier, cámara al hombro, entrevistando a gente, a carabineros, a testigos. Lo demás lo seguíamos en esta ocasión desde fuera, vosotros allí. Yo sé que es difícil, porque tú eres un colega que no te gusta tampoco, imagino, opinar, porque en estos temas, pero si te pregunto ahora mismo a las 2:11 de esta noche, ¿tú qué crees que ha pasado en Sicilia? ¿Algo natural, sobrenatural? ¿Con qué te quedas? Pues hombre, yo la verdad es que con los pies un poco en la tierra me quedo con que ha sido un fenómeno pues que todavía no está catalogado, ¿no? Que es algún tipo de nuevo fenómeno, ya sea eléctrico, físico, no te sabría explicar, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Cada día sabemos más y algún día estas cosas tendrán una explicación. Igual en un futuro esto que contamos hoy aquí en Milenio 3 tenga un sentido. Una última cosa, por fortuna nadie herido, no como las cosas que vamos a contar ahora, nadie herido, ni animales ni personas, ¿no? Exactamente, no, por suerte no ha habido ni animales ni personas heridas, que la verdad es que ha sido una suerte, ¿no? Porque dado la violencia de los fuegos que allí se habían manifestado, no ha habido ninguna clase de herido. Javier Venegas y Cristina, compañeros, pues muchísimas gracias porque habéis estado allí. El lema de esta casa es pase lo que pase, y en este caso habéis tenido la deferencia de venir a contarnos lo que ocurría en un lugar en el que todo el mundo estaba pendiente, y nos lo habéis contado de esta forma, con los documentos y con el espíritu de lo que pasaba allí. Muchas gracias, amigo, y esta es vuestra casa para cuando queráis. Pues gracias a ti, Iker, y gracias a todo el equipo también. Gracias. Y ahora, si os parece, vamos a seguir penetrando en el mundo de las combustiones espontáneas, porque hay mucha tela de cortar, ¿verdad, Carmen? Hay muchos casos en los que desgraciadamente sí que han muerto personas, y además, mira, muchos amigos nos lo estaban comentando, extrañas imágenes que además han podido ver en la televisión, en páginas de internet, y en las que se puede ver completamente un montón de cenizas y a lo mejor alguna piernas con zapatos, un pie, un brazo. Bueno, vamos a ver qué misterios se esconden todo esto. Escuchad muy atentamente a nuestro compañero Carlos Barroso. En España existen varios incidentes relacionados con las combustiones espontáneas. No obstante, en nuestro país, el fenómeno siempre ha tenido una particularidad. En vez de afectar a las personas, se ha cebado con animales, enseres y todo tipo de materiales. Varias aldeas gallegas y las cortijadas próximas al término almeriense de La Roya son los casos más extraños y mejor investigados. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
7640, palabra milenio, 7640 y esos 3 CDs con más de 150, llevamos 182 creo hoy, pero creo que son 150 los que están metidos en ese CD, para vosotros, con vuestras preguntas, como habéis hecho ahora Javier Venegas, y para lo que queráis, porque va a haber mucha gente que va a pasar esta noche por aquí. Yo tengo ahora mismo a mi izquierda, sabéis que siempre, y suenan los documentos, estamos repletos de historias recuperadas. Hay un documento que a mí me sigue poniendo los pelos de punta, Carmen, yo lo siento, tengo que decirlo, sabes cómo soy. Instituto Geográfico y Catastral, primera sección, Servicio de Magnetismo y Electricidad Terrestre, los fenómenos de la Arolla, estudio sobre la posibilidad de combustiones espontáneas en la atmósfera, por el ingeniero geógrafo don José Cubillo Fluites. Algún día contaré cómo conseguí esto, y esto es un auténtico expediente que es español. 17 científicos nombrados por la presidencia, gente que ardía, animales que ardían, todo en un pueblo de Almería, y al final un informe que dice, así con ese peso, que dice que inexplicable. Pasó como en Sicilia, pero hace mucho más tiempo y con creencias mucho más arraigadas. Pero nos preguntáis muchos, ¿cómo son las características de las combustiones espontáneas, Carmen? ¿Te parece que hagamos el retrato robot de lo que conocemos ya como combustión humana espontánea? Es decir, los casos más bizarros, los más radicales, donde ya la gente es afectada. Y que la gente, nadie se asuste, porque es muy extraño que sea en este caso de combustiones espontáneas. Luego vamos a escuchar al doctor Vandrés, catedrático y profesor de la Universidad Complutense de Medicina Legal, que nos va a decir que tranquilidad, ¿no? Que esto es excepcional. Pero ocurre. Hemos recogido de la mayoría de los casos las características comunes que tenían y podemos sacar varias conclusiones. El fenómeno suele ocurrir en lugares cerrados, sobre todo en los dormitorios de las personas que arden. La víctima suele estar sola en el momento de combustionarse. Las quemaduras afectan sobre todo a tronco, extremidades superiores y muslos. Siempre queda a lo mejor desde la rodilla para abajo o desde el tobillo. Porque las fotos clásicas de los archivos forenses estadounidenses siempre sale incluso un hueco en el suelo, es terrible. A veces incluso junto a un inodoro o incluso en un sofá, sentado en un sofá. O en un baño que no hay nada cercano, tipo de telas, y aparece un montón de cenizas. Y como el caso de Irving Belling, que ahora veremos que es terrible, es una pantorrilla con el fuego todavía y perfectamente la carne, el hueso y lo demás es ceniza. Estos casos se suelen dar más en mujeres que en hombres y estas suelen ser obesas, de avanzada edad o con enfermedades crónicas. La combustión no afecta gravemente ni al inmueble ni a los objetos que están alrededor del cuerpo que se combustiona, y tras levantar los restos humanos en el suelo pues suele haber una sustancia amarillenta, normalmente maloliente y además viscosa. Suele ocurrirle a personas solitarias, depresivas o incapacitadas. Se hablaba de algunos casos, os hablaba antes del jornal médico inglés, el British Medical Journal, que hablaba de 1841, primeros casos concretos, y ellos trazaban, creo que eran 36 casos, algunos de ellos o un altísimo porcentaje había alcoholismo. ¿Tendría alguna relación? La mayoría de los casos fueron gente que se carbonizó sin estar cercanos a ninguna materia ígnea, a nada que se incendiase. Hay una imagen que vale más que 1000 palabras y como siempre os digo, a veces en Milenio 3 podemos ver las cosas a través de las ondas. Es una especie de baño, lozas, cerámicas, a modo de azulejos, y vemos que el fuego ha generado hasta un boquete. Ese fuego interior que ni siquiera afecta a las cortinas de la bañera, está justo a 20 centímetros y ha formado un boquete. Algo como una antorcha humana, ese fuego de San Telmo del que hablábamos, ha generado esa especie de bomba de vacío de fuego, de un fuego que no es normal, que es capaz de pulir los huesos. El resultado de lo que era un hombre, con una vida como el doctor Irving Bentley, era eso, un montón de cenizas y junto a ella, su pierna todavía de la que colgaba su habitual zueco de médico. ¿Cómo fue el caso a grandes rasgos de Irving Bentley? El más famoso, quizá uno de los más famosos, ¿no? Sí, es uno de los más famosos. Se produce un 5 de diciembre de 1966 en Coldsport, en Pensilvania. El doctor Irving Bentley era hallado por un secretario suyo en el cuarto de baño de su casa, como bien has dicho. La escena que se encuentra este joven es terrorífica. Al principio no sabe muy bien, llama en varias ocasiones al doctor, al ver que este no contesta. No se oye ningún ruido, no se oye nada. No hay ningún ruido. Él le había dejado unas horas antes, había hecho unos recados y le traía además pues la cesta de la compra. Era más, pues le cuidaba, era una persona que le cuidaba. Al cabo de las horas vuelve con esa compra, vuelve con la cesta de la compra y al ver que no contesta se asusta y decide subir a sus habitaciones, a sus aposentos. Allí ve que en la cama no hay nadie, que en la habitación no hay nadie, pero entra en el cuarto de baño. Y en un principio ve como que hay cenizas en el suelo. No le da mayor importancia hasta que descubre que hay una pierna entre todas esas cenizas chamuscadas.
A raíz de este caso se empiezan a investigar varios forenses y varias personas de lo que sería el proto-CSI de la época, intentando ver si en los archivos, esto ocurre en el año 66, había otros casos. Y se encuentran con uno, el de Mary Hardy Reser, que la fotografía ya es impactante, porque creo que son incluso las dos piernas sentadas en la silla. Parte de la silla no se ha quemado, el resto del cuerpo se ha pulverizado y solo quedan las dos piernas hasta las rodillas sentadas en la silla. Habría que preguntarse, a nivel criminológico incluso, habrá que preguntárselo al buen amigo y comisario general de la Policía Científica, Carlos Corrales, que no le preguntamos de eso el día que estuvo aquí, ¿cómo es posible que, por ejemplo, con un cuarto de baño con la llave echada, alguien solo, sin que haya ningún material, sin que haya gasolina, se puede autocarbonizar? ¿Cómo es posible? Mary Hardy Reser, quedaros con ese nombre. Esta mujer de 67 años fallecía el 2 de julio de 1951 en Florida, Estados Unidos. Era hallada por su criada, Patsy Carpenter. Fue la primera que entra a la habitación, otra vez en el dormitorio de la víctima, iba a entregarle un telegrama y la escena que pudo observar era dantesca. Había un sillón quemado donde siempre se sentaba la señora. Encima de él, cenizas y restos de hígado pegado a lo que parecía ser la columna vertebral. El cráneo aparecía reducido, tenía el tamaño de una pelota de tenis. La sirvienta pudo saber que se trataba del cuerpo de Mary porque colgando del sofá aún se conservaba el pie izquierdo, que incluso, otra vez, tenía el zapato puesto. El certificado de defunción rezaba: muerte accidental por fuego de origen desconocido. Los mismos casos, el inmueble, ningún objeto de los alrededores resultó dañado, tampoco se encontró ninguna cerilla. Sí fumaba, ella sí que fumaba, por lo que en un principio la policía cree que puede haberse quedado dormida porque además ella tomaba somníferos y que ese cigarro le hubiera prendido pues la ropa y posteriormente. Pero ¿cómo alguien se va a quemar vivo y no se va a despertar? Claro, ahí llegamos. Hay un jefe de policía, Reicher, que no quedó muy convencido con esta conclusión, por lo que envía los restos al entonces director de la CIA, John Edgar Hoover, y adjunta una nota en la que decía: requerimos cualquier información o teoría que pueda explicar cómo un cuerpo humano puede ser destruido por un fuego confinado a un área tan pequeña y dañar tan escasamente la estructura del edificio y la decoración del apartamento. La CIA tampoco supo dar una respuesta y el FBI apuntó que podía tratarse del efecto mecha. Queremos tener más información y vamos a ir con casos españoles absolutamente brutales. Ocurrieron y aquí cerca. Y hubo un manto de silencio importante y hoy vamos a descorrer esa cortina, esa especie de manto del silencio que siempre se impone en algunos temas. Profesor titular de Medicina Legal y Toxicología, aparte de especialista en estas áreas, Medicina Legal y Bioquímica, de la Universidad Complutense, el doctor Fernando Vandrés, y creo que nos escucha. Fernando, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, la pregunta es sencilla y directa. ¿Es posible que el cuerpo humano por sí mismo genere un calor que sea capaz de hacernos fallecer, de hacernos combustionarnos hasta ese nivel? Desde mi punto de vista, yo entiendo que en el cuerpo humano existe una fuente calorífica importante que puede entrar en combustión, que es el tejido adiposo, es decir, la grasa, y cuando hay una fuente externa de calor puede poner en marcha ese mecanismo que de manera muy lenta, y eso se ve en algunos cadáveres, se ve post-mortem, aparece una combustión significativa porque hay un agente externo que así lo produce. Cuando hablamos de combustión espontánea, pues yo, entendiendo y aceptando esa presunción ante los casos que se pueden leer en la literatura, no he visto que haya razones para cuestionarse la hipótesis de un fenómeno interno que por sí mismo genere una combustión que hiciera desaparecer el cadáver o producir la muerte en el sujeto. Y la otra cosa es que en muchas ocasiones, en muchos de esos casos, lo que realmente son muertes que ocurren a veces en una intoxicación por monóxido de carbono, por un agente externo calorífico, que queda el individuo, el muerto queda agarrotado, incapaz de moverse, y aparece un fenómeno por el calor de combustión del tejido adiposo, pero lejos del concepto de combustión espontánea que a veces se nos dice. Este es mi punto de vista. Claro, una combustión, como usted comenta, interior del cuerpo humano, el tejido adiposo, jamás llegaría a combustionar, a convertir en cenizas el elemento óseo del cuerpo, ¿no? En principio siempre quedaría algún resto, con posibilidad de identificación o no, con las limitaciones que sea, dependiendo de cada caso en particular o preciso. Pero siempre habría un agente externo, una causa que lo motivara, una fuente de calor, unas circunstancias concretas que producen la muerte, una muerte previa y una combustión posterior. Entiendo que puede haber circunstancias o casos que se nos dicen en la literatura, pero con argumentos
que no pasan por esta idea de rigor que yo le intento plantear. Quizá, doctor, los casos, hay uno más o menos célebre, o que siempre que uno busca información sobre este tema aparece el doctor Irving Bentley en Pensilvania, otra mujer, Mary Resner, que nos quedan las piernas y un montón de cenizas. Quizá lo que habría que entender es que la investigación forense o médico-legal de esa historia igual no fue muy profunda, se quedó en la leyenda, porque sí que habría siempre un condicionante externo, ¿no? Eso que nos cuenta la leyenda de personas que arden vivas, que el entorno no arde absolutamente nada y que se convierten en cenizas, cuando menos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, sí es verdad que en ciertas circunstancias, voy a comentar esto, el tejido adiposo, la grasa, puede actuar como un combustible y que se va a quemar lentamente, como podría ocurrir en una hoguera, de manera un fuego lento, pero eso es un agente externo, más las circunstancias de la muerte, la situación premortem que puede tener, una enfermedad, una infección, una alteración, un shock, etcétera, etcétera. Pero esa idea de que espontáneamente se pudiera producir un fenómeno bioquímico que determinara ese elemento, yo, a mi entender, en lo que yo he podido leer, no creo que esté justificado hacer esa hipótesis. ¿Qué es lo que usted dice? Que puede ocurrir que la investigación forense no es que fuera mala ni buena, sino que estaba limitada por las circunstancias y las capacidades en aquel tiempo. Y entonces, a veces, los agujeros de desconocimiento los cubrimos con hipótesis que son conjeturas. Doctor, y por último, ¿usted en su trayectoria o experiencia se ha encontrado con algún caso, sí, de esta combustión que es más lógica, que ustedes conocen mejor, que no es la de la leyenda urbana, digamos, tan espectacular, pero que ocurre en los cadáveres? Es decir, no es tan infrecuente, suele ocurrir la combustión del tejido adiposo. No, es una situación infrecuente y rara. Pero en ciertas circunstancias, pues en algunas muertes por una fuente de calor externa importante, con una muerte previa por índice de carbono, puede producirse en la fase de descomposición del cadáver, se pueden producir ciertos elementos muy, muy diversos, fuente de calor, la corriente de aire que existe, causa de la muerte, edad de la persona, y puede haber ciertas zonas que pueden quemarse o percibirlas como abrasadas o quemadas, pero que tienen más que ver con fenómenos posteriores de putrefacción, no tanto como que de manera espontánea se ha producido una combustión. Doctor Fernando Vandrés, pues le agradezco mucho estas apreciaciones, porque estoy seguro que van a ser de gran valor para la audiencia, para poner las cosas en su sitio, y realmente inquietantes en el sentido de que, claro, hay fenómenos físicos que sí pueden producir a determinados niveles y de forma muy extraña esa combustión, pero que desde luego no parece que sean esas piras humanas que incluso en alguna época han llegado a dar miedo a la gente y se han convertido en una creencia y en un miedo, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden explicar. Racionalmente son difíciles de explicar, pero hay que introducir criterios razonables más que racionales, y lógicamente utilizamos un sistema que es el de la investigación, el del rigor, y en virtud de ello decidimos. Luego las hipótesis son muchas y la presunción, como antes digo, pues en principio es así, pero pasadas por el rigor no creo que se sujeten en este momento. Doctor Fernando Vandrés, pues muchísimas gracias de verdad, en nombre de toda la audiencia, porque ha afinado perfectamente la historia y nos abre un nuevo abanico para debatir. Muchas gracias, amigo. Encantado, adiós. Un abrazo. El doctor Fernando Vandrés, Medicina Legal, Toxicología y Bioquímica, Universidad Complutense, y yo creo que esa es la esencia de este programa. Hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar. Y nos hemos quedado impresionados, hemos aprendido que la grasa humana, el tejido adiposo, puede generar esas combustiones, y que médicos españoles como él han visto casos de este tipo. ¿Se puede achacar estos casos a solamente un fuego interior? Se hablaba en la Edad Media del fuego espiritual, que salía de dentro y que quemaba a una persona, que podía autoinmolar a una persona. El doctor más o menos dice que podría ocurrir, pero con un agente externo también, ¿no? No solamente un proceso bioquímico, porque en el fondo se daría mucho miedo, que es lo que da miedo a la gente que está escribiendo a 7640, que sin saberlo, ni tomarlo, ni beberlo, dentro de nuestro organismo, que son miles de células que ni siquiera controlamos, que van cada una, son vidas independientes, ocurra algo y nos quememos. Yo creo que quizás eso hay que quitar cualquier tipo de alarma. Sin embargo, la gente está contando casos, ¿no, Carmen? Sí, fíjate, Raúl de Barcelona nos escribía y nos dice: hace 20 años en el barrio de Poblenou de Barcelona hubo un caso. Ese señor aún tiene las cicatrices. La gente se asustó mucho. Yo tenía 7 años y no lo olvidaré nunca. En Poblenou. Estoy recordando ahora también en Córdoba, en la época investigada por la revista Enigmas, año 97, hubo un caso en Córdoba de combustiones dentro de una casa, y creo que los bomberos gastaron 80 kilos de pintura, cómo iban quemándose en diferentes sectores, colchones desde dentro, todo exactamente igual. Un fuego interior, un fuego que nace de dentro a fuera, y que en esa ocasión tampoco hirió a las personas, menos mal. Pero
Hay un caso apasionante que además revisábamos hace poco, Carmen, en Galicia, año 76, que fue francamente inquietante. Y ahora, antes de que venga Katia con las preguntas que se tienen de 7640, vamos a recordar con Carlos Fernández, uno de los investigadores que reinvestigó, si me permite la palabra, estos hechos. Año 76, Concejo Gallego de Trazo, y la prensa, concretamente la Gaceta del Norte, Carmen, los titulares eran espectaculares, ¿no? Miedo en el campo gallego. Además, es un caso que publicó Juan José Benítez en su época, se fue hasta allí, estuvo investigando esos fuegos, y la verdad es que era pánico lo que tenían en esa pequeña aldea de Galicia. Había, de repente, pues, carros enteros que se ponían a arder, sin saber cómo. Hubo incluso reyertas entre la gente del pueblo, culpándose unos a otros, ¿no? Efectivamente, se culpaban unos a otros. Sabéis que siempre en los pueblos hay pues esas típicas broncas entre los vecinos, y se que llegaron a culpar unos a otros. La policía se presentó allí y ellos mismos fueron testigos de cómo a la gente que se acusaba, sin estar ya en el pueblo, esos carros, esas pajas y esas maderas seguían ardiendo. Seguían ardiendo establos enteros, un fuego azulado, orillas de los ríos incluso, sacos. Incluso, y nos lo pregunta mucha gente al 7640, nos hablan de animales afectados por esos fuegos. Vamos a escuchar, en este si te caso, parece, también hubo algún animal. Escuchamos a Carlos Fernández, si te parece. Fenomenal. Concretamente esa primera introducción al caso de Alotad todos. Vamos a hacer una investigación en vivo. Trazo, año 76, mes de junio, Galicia. Primera vez desde hacía mucho tiempo que la autoridad española, en este caso Guardia Civil, y luego investigaciones diversas médicas, intentan saber qué ocurre con un fuego misteriosamente azulado. Curioso, no había escapes de gas, no había gas natural de ninguna manera. Afectaba sectorialmente solo algunos cortijos, otros no, y causaba auténtico pavor. Año 76, escuchamos a Carlos Fernández. Ocurrió en junio de 1976 y afectó principalmente a dos pequeñas aldeas del ayuntamiento de Trazo, que se llaman Nogallans y Outeiro. Son aldeas que no llegan entre las dos a un centenario y medio, 200 vecinos como mucho, y hubo una especie de paranoia, de manía persecutoria de los vecinos, porque empezaban a surgir en alpendres, en grupos en montes de leña, incluso en el monte, espontáneamente, sin que nadie los viera, ni cómo se iniciaban, ni cuál era su causa. Empezaban a arder y incluso llegaron a montar guardias de noche para vigilar, para que no ocurriera una desgracia, ¿no? Porque al haber de los incendios fortuitos, pues podrían ocasionar daños más que materiales, ¿no? Fuegos en una aldea gallega, las personas violentadas, de nuevo la sombra de lo enigmático, del diablo, de lo que no se puede explicar, y siempre unas manos negras, desconocidas, etéreas, que generaban esos fuegos con algún extraño sentido. Desde la Edad Media, y vamos a ver luego documentos, se habla de estas gentes que ardieron vivas y de lugares y animales que ardieron vivos. Ocurrió en Trazo, en Galicia, como decimos, en el año 76, y ocurrió esa primera investigación oficial. Y luego, como siempre pasa, investigación oficial, hechos que desaparecen, no hay explicación y ni una sola noticia más. Nos lo cuenta el que estuvo allí reinvestigando 20 años después, Carlos Fernández. Fue la Guardia Civil la que investigó este caso. Incluso fueron dos agentes de la Guardia Civil a los que me fue imposible localizar. Dos guardias civiles presenciaron uno de estos extraños fuegos. Luego, con el tiempo, se le quiso atribuir a un vecino de la localidad, digamos, la autoría de los incendios, pero eso nunca no se pudo probar jamás. E incluso había veces que el vecino no estaba ni presente y estaba localizado en otro lugar, y no podía ser imposible que fuera el autor de los incendios estos. No dentro de las casas concretamente, pero sí en los establos, por lo menos hasta donde yo pude saber, sí ocurrían estos misteriosos incendios. Duraron aproximadamente una semana y después, tan misteriosamente como aparecieron, desaparecieron. Miedo en el campo de Galicia, esas crónicas históricas de Juanjo Benítez en aquella época en la Gaceta del Norte, y la gente muy muy asustada por ese fuego, que, como decía Carlos Fernández, este es el gran misterio. Tal y como vinieron, se marcharon sin dejar rastro, o sí, dejando un rastro desde luego de expresiones extrañadas y sobre todo de mucho material quemado. Vamos a ir luego a otro caso gallego. Fue mucho más cerca de nosotros.
en Sillobre, año 96. Y aquí sí hubo investigaciones concretas e informes que hablaban de un fenómeno paranormal auténtico, inexplicable, año 96, España, por parte de la Diputación de La Coruña. Pero Katia, 7640, la gente sigue preguntando, nos están llegando, como decía Carmen antes, casos muy personales de historias de gente que lo ha vivido y es impresionante, ¿no? Sí, gente incluso de La Roya. Y gente muy interesada por ese CD con los 150 programas que vamos a regalar, los programas que hemos emitido, que no está a la venta, que no nos lo pidan porque es que no está a la venta ni nosotros lo vendemos de Strangis, aquí no hacemos negocio con ello, así que solo tienen que participar mandando un mensaje a 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. Antes que nada, felicitar a un oyente que se llama Juan, que va a tener gemelos, uno se va a llamar Juan como el padre y el otro se va a llamar Iker por ti. ¿En serio? En serio, sí, bueno, aquí bueno. nos lo manda, así que pues enhorabuena. Muchas felicidades, de bueno, verdad. dice, lo de Sicilia no será un experimento militar a través de un satélite que funda metales, seguir así. Bueno, pues es que las teorías de los oyentes a mí me dejan tan... Bueno, ahí está una teoría, yo creo que es demasiado hilar, ¿no? Pero quién sabe, igual un día descubrimos lo que ocurrió de verdad en Sicilia. Cristian de Victoria nos dice, el médico está en lo cierto, en Argentina se da mucho en el compost, lo conoce como la luz mala. La luz mala, sí señor. Además me interesa mucho que comentes esa noticia, esa siempre aportación de los oyentes, Katia, porque el tema de la luz mala, no lo olvidéis, estará presente en casos muy concretos como el de La Roya, donde la gente veía cosas en el cielo al mismo tiempo que ocurrían los fenómenos. Yo recuerdo una frase además que luego a mí se me puso incluso alguna crítica, alguno que otro, ya sabes, decía, no, es que la gente no decía eso. Vamos a escuchar la voz de los que estaban en La Roya, porque yo he estado en La Roya grabando a esa gente. Y fijaos, cuando eran todos los incendios, Katia, tú imagínate, yo les preguntaba a esos ancianos que quedaban de La Roya, que vivieron estos fenómenos increíbles, oiga, pero cuando ocurrieron los incendios, ¿pasaba algo más raro al mismo tiempo? Y me decían, no. Se quedaban todos mirando y decían, bueno, se lo contamos, ¿qué? Lo de la calavera. Luego os cuento lo de la calavera. Muchos oyentes se preguntan si tiene algo que ver, es una pregunta común, con hechos bíblicos, si se refleja la Biblia, y otra de las preguntas más habituales es que si no es curioso que todas las localidades que estamos mencionando están cerca del mar. Bueno, no exactamente, porque las gallegas en concreto, una sí está cerca del mar, la otra no, y La Roya no está cerca del mar. Se hablaba de geomagnetismo, de elementos muy concretos, al final, en cualquier localidad. Eso sí, casi todos pueblos pequeños y aislados. ¿Que ocurre esto? Son completamente distintos, por lo tanto las hipótesis por ahí parece que no van. Chris nos dice que estaba junto a otras 15 personas en un puerto de Génova y fue testigo de cómo se quemaba un remolque en el puerto sin más. Nadie se lo pudo explicar y al día siguiente los periódicos locales tampoco. Otro chico, Alex, nos dice, mi abuelo es de La Roya y un día me contó esta historia y me dijo que era algo espantoso. Vi una bola de fuego volando. ¿Me puedes repetir ese mensaje? Pues a ver, se llama Alex, su abuelo es de La Roya, y dice que un día le contó que esa historia es espantosa y le dijo que vio una bola de fuego volando. Sí, señor, fíjate, es que lo que contábamos ahora mismo y que la audiencia ratifica, y quizás su abuelo sea alguien que yo pude entrevistar en aquel año 99, en mi primer viaje a La Roya. Habían pasado 54 años de los hechos y la gente seguía con miedo, sobre todo porque los científicos fueron allí y ya veremos luego, ya escucharemos lo que les ocurrió a esos científicos, que se fueron corriendo realmente atemorizados. Los oyentes también se preguntan si tiene tanto que ver con el alcohol y con dejar de fumar, porque las campañas del Ministerio de Sanidad no lo tenían que poner, ¿no? Combustión espontánea, ¿no? También siempre un toque de Gracias, Katia, estamos hay 55 más o menos con esos ganadores también de los CDs y con más preguntas. Gracias. Lo prometido es deuda. Seguimos viajando. Hemos ido a Trazo, la aldea de Trazo en Galicia, pero es que 20 años después de estos sucesos, justo 20 años después, en Sillobre ocurren otros. Y si te parece, Carmen, vamos a comentar luego, antes de pasar a La Roya, lo que algunos grandes de la medicina legal, del mundo forense, decían hace menos de un siglo de lo que eran estos casos, que ellos ya estudiaban. Bisturí en mano, habían en podido... los tratados de medicina que hicieron. Tratados de medicina donde se ponía esto como una enfermedad más. Combustión humana espontánea. 3 letras, C-H-E. Ese caso lo investigó otro amigo, colaborador de este programa, que todo lo que ocurre en Galicia está siempre ahí, está siempre al cabo de la noticia. Es un caso impresionante. Estaba allí, como siempre, Miguel Pedrero. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Iker. Miguel, tú te encontraste con un caso extraño, podríamos llamarlo combustiones espontáneas concentradas en un lugar, hasta el año 96 en la población de Sillobre. ¿Qué ocurrió, Miguel? Pues bueno, toda esta historia comienza una historia, por cierto, bastante increíble y que dio mucho que hablar por aquí. Todo esto sucedió empezó el 26 de abril del año 96, cuando en una vivienda de una pequeña población coruñesa que se llama Sillobre, pues de pronto comenzaron a suceder toda una serie de incendios extraños y en los lugares más insospechados, ¿no? Todo esto comienza cuando la dueña de la casa, María Jesús,
se encontraba en el cobertizo, pues bueno, haciendo las labores diarias, ¿no? Que solía hacer, bueno, todos los días. Y de repente, pues de un montón de paja, de un amontonamiento de paja, pues observó cómo salía un humo muy negro, ¿no? Y poco tiempo después ya unas llamas tremendas que incendiaron el cobertizo. Inmediatamente llamó a sus vecinos, que le ayudaron a apagar el fuego, incluso a limpiar todo el cobertizo. Pero aquí empieza lo interesante. Cuando estaban haciendo esas labores de limpieza, de pronto comienzan a suceder toda otra serie de incendios, como te digo, en los lugares más extraños. Por ejemplo, nos comentaban los vecinos, pues fuegos que salían de un saco de pienso, de la propia hierba, de las paredes, de las columnas, e incluso de una especie de tuberías que llevaba agua, ¿no? Algo desde luego muy, muy extraño, ¿no? Y bueno, los incendios se sucedieron no solo ese día, sino en los días siguientes, con lo cual, bueno, los vecinos y la propia María Jesús, pues ya decidieron dar aviso a la Guardia Civil, a los bomberos, e incluso recuerdo que durante varias noches decenas de personas, vecinos de Sillobre y de otros lugares de alrededor, pues se quedaban por las noches vigilando para bueno, por si sucedían de nuevo ese tipo de incendios extraños, para apagar el fuego inmediatamente. Miguel, entonces, en ese momento en que se avisen las diversas autoridades, entramos ya en la fase oficial de investigación de este expediente. ¿Qué os encontraste? ¿Y realmente se hallaron algo insólito? Pues fíjate, lo más curioso del tema es que efectivamente se certificó que el fenómeno existía, porque incluso, bueno, estoy recordando varios miembros de la Guardia Civil que fueron testigos, como a menos de 1 metro de su posición, de donde ellos estaban, en los alrededores de la casa, pues surgía una enorme llamarada, pues de la propia hierba, ¿no? Algo que nos explicaban y nos comentaban, pues pues bastante asustados y bastante extrañados de todo lo que allí estaba pasando, ¿no? Entonces es en este punto cuando, bueno, llegan las autoridades, como tú bien decías antes, y se desplazan al lugar varios miembros en primer lugar de Protección Civil, varios miembros de Protección Civil, cuya misión pues era vigilar las 24 horas del día la casa y sus alrededores para que no se produjera ningún nuevo incendio. Y por otro lado, pues varios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, de la Xunta de Galicia y de la Delegación de La Coruña del Ministerio de Medio Ambiente. Y en realidad es que los técnicos no encontraron nada de nada. Yo recuerdo que cuando llegamos al lugar y le tocamos en la puerta a María Jesús Anca, que era la dueña de esta casa donde sucedían estos fenómenos, ella nos abrió, nos miró fijamente y sin darnos tiempo a decirle nada, enseguida nos espetó a la cara: por aquí ha pasado todo el mundo y si no vienen a ayudarme, por favor, váyanse, porque no los necesito para nada. Bueno, lo cierto es que finalmente nos dejó pasar y nos contó todo lo sucedido, ¿no? Pero lo más interesante quizás de todo este tema es que recuerdo que en aquella época pudimos entrevistar al que entonces era director de la Delegación de Medio Ambiente en la provincia de La Coruña, ¿no? Tengo aquí algunas frases que nos dijo en esta larga entrevista. En realidad, lo que nos vino a decir es que no sabía por qué se producían estos fenómenos, pero mira, por ejemplo, textualmente nos decía que este tipo de fenómenos que pasaban en la pequeña aldea de Sillobre era un fenómeno energético sin explicación científica por el momento, ¿no? Y más adelante decía, es un fenómeno producido por algún tipo de energías desconocidas que, concentradas en una zona determinada e inesperadamente, producen una serie de incendios pues de origen desconocido, ¿no? Estas son sus palabras textuales. En definitiva, que no sabía por qué se producían este tipo de fenómenos. Realmente increíble, Miguel, realmente increíble, porque además es el retrato vivo de lo que pues exactamente 51 años antes había pasado en los célebres fuegos de La Roya, en Almería. Investigación científica, no hay conclusiones, concentración, y como ocurrió en La Roya también, Miguel, de un día para otro aquello terminó. Efectivamente, eso es otra de las curiosidades de este fenómeno, y es que a las pocas semanas de pronto pues esos fuegos inexplicables desaparecieron, por fortuna para la vida de María Jesús, que estaba bastante asustada, ¿no? Y lo cierto es que nunca supieron cuál era la razón por la que se producían ese tipo de fuegos. Y date cuenta que inspeccionaron toda la casa, levantaron la fosa séptica por si se podía provenir de ahí, hicieron análisis del agua, hicieron todo tipo de estudios para tratar de averiguar al menos una posible explicación a estos fenómenos, y realmente al final no supieron por qué se producía. Muchas gracias, Miguel, compañero, por relatarnos perfectamente esa historia, esa crónica, que quizá muchos no recordaban, pero que seguro que en Galicia todavía mucha gente se acuerda perfectamente de aquellas escenas de terror y de incomprensión ante el misterio. Un abrazo fuerte, compañero. Venga, igualmente, Iker. Comparable la voz extraída en el lugar de los hechos
porque muestra el miedo, la expectación, la sensación de la gente, y esta gente tuvo auténtico temor. Ahora quiero que después de este viaje por Sicilia, Trazos y Llobra nos vayamos a Almería. Tocaremos el tema en otra ocasión. Ahora solo quiero que tengáis unas pinceladas de uno de los expedientes más increíbles que yo personalmente me he encontrado en mi vida. Ocurrió en junio de 1945, por lo menos el 30 de junio, una comisión de 17 miembros del Instituto Cadastral, del Servicio de Magnetismo y Electricidad Terrestres, del Instituto Sismológico de Almería, enviados por la presidencia, intentaban saber qué ocurría. La prensa decía en titulares cosas como lluvia de fuego atemoriza al pueblo de La Roya, miedo en La Roya, más de 300 incendios. Todo ocurrió una noche más o menos a esta hora, en un lugar inhóspito dentro de lo inhóspito de la Sierra de los Filabres, año 45. Pongámonos en situación. En un pequeño cortijo una niña se despierta gritando en llamas. Dice que una pelota azulada ha entrado por el ventanuco y que acto seguido se ha prendido toda su cama. Una niña que después moriría, María Martínez Martínez. Es el cortijo de Pitango. Es el 10 de junio del año 45, más o menos a las 3 de la madrugada. En ese cortijo de Pitango ocurrieron más hechos. Poco a poco, su hermano comunica que varios enseres se han prendido de repente, se han envuelto de una especie de áurea, de un fuego que no son fuegos rojizos, amarillentos, es una áurea azulada. Lo primero que se piensa es en gas natural, que se descarta rápidamente. Son fuegos que hacen que Luis Silverio, el párroco, esté constantemente de madrugada picando a fuego porque los vecinos tenían que ir de un lado a otro. Lo más asombroso es que en el cortijo Estella, muy cerca, y en el cortijo Franco, ocurren cosas insólitas. Los enseres, las sillas, los abrigos, los embutidos colgados del techo se envuelven de esas llamas y se van carbonizando. Y ocurren los primeros heridos, precisamente en el cortijo Pitango. Gente con un brazo, con la cara, con la espalda, con todo lo que es la camisa y el pantalón, y sin tocar a veces la piel, carbonizados por completo. Esa gente tenía miedo, y como nos están escribiendo ahora, la gente que lo vivió, alguna gente todavía vive. Cuando llegué allí hacía 54 años que no ha habido ningún periodista a investigar estos hechos, y me encontré la misma incomprensión. Enseñé este informe que antes mostraba a vosotros, donde los científicos decían lo siguiente. Vais a permitirme, por favor, que os lea la conclusión de ese informe porque es increíble. Un informe que nos demuestra que todavía de vez en cuando ocurren cosas extrañas, cosas que no tienen explicación. Un informe, como digo, firmado por 17 científicos enviados por el Ministerio entonces de la Gobernación. Y acaban diciendo que los fenómenos de La Roya tienen que englobarse, sin duda alguna, dentro de los fenómenos insólitos. Final de ese informe. Dice, del reconocimiento y pruebas efectuadas por la comisión encargada del excelentísimo señor gobernador civil, puede deducirse que los sucesos no han sido originados por actividad volcánica, curioso, ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias en ignición, ni a gases inflamables de ningún tipo. El origen de los incendios no se halla en manifestaciones internas ni en la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos, ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay una causa definida a la que pueda achacarse todos los sucesos ocurridos, y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido verdadero pánico, obligando a las gentes a tener en la calle sus modestos ajuares y vituallas, como ocurría en Sicilia. Final del informe. Es de esperar, quiera Dios, que el suceso no tenga repetición. Almería, 30 de junio, 1945. Vamos a escuchar las voces de aquella gente. Vamos a escuchar a Cayetano Martínez. Me lo encontré allí. Él era un niño que ayudaba a apagar los fuegos, junto a su padre, junto a sus tíos. Y nunca olvidó el susto de aquellos primeros minutos, de aquellos fuegos azulados que aparecían y que a veces bajaban del cielo. Son cortes, os pido atención, porque son en un lenguaje cerrado, esta buena gente que también nos atendió allí. Cayetano Martínez nos cuenta cómo empezó todo. Coño, mira, que se ha pegado fuego allí. Corriendo, coger más leño para apagar. Pero es que teníamos que apagar aquel y a lo mejor a 100 metros, ya estaba, mira, otra vez ahí, pega fuego allí. A correr, a apagar. Auténtico, no se puede decir de otra manera, Cayetano Martínez, ¿eh? Me acuerdo además, le mando, si nos escucha, un abrazo grandísimo. Nos trató fenomenal, nos llevó a ver a los últimos testigos vivos de esta gente. Y uno de ellos era Ramón Rubio, 84 años, vive en una casa aislada en el monte en La Roya, y fue uno de los que vio eso que os hablaba antes de la calavera. Y ese, curiosamente, nos lo contarán. Y que te lo recordaban los oyentes, que lo cuentes. Ah, sí, se veía algo en el cielo, se veía algo en los mismos días. Hablamos de una comisión
y un informe de 200 y pico páginas. Por primera vez en España un informe oficial, quizá el Duende del Zaragoza sería uno de los primeros, pero un informe de científicos diversos para la gobernación. Y al final, inexplicable. Bien. Todo empezó en Cortijo Pitango, acordaros, esa niña. Le llamaban la niña de los fuegos, porque en varias ocasiones donde ella estaba, sin tocar nada, ocurrían fuegos alrededor. Mucha gente, buscando un culpable, aunque fuera de fenómeno paranormal, le achacaban a ella. Muy cortito, porque apenas dice nada, pero es el momento en cómo lo recordaban a esa niña, cómo todavía estaba en la memoria, porque murió de forma dramática, cómo recordaban a esa niña, por ejemplo, en esa casa de La Roya, 84 años, Ramón Rubio. ¿Cómo iba a pegar ella fuego? Iba a estar en todos lados. Es lo que yo decía. Es lo que yo decía, ¿cómo iba a pegar ella el fuego en todos los lados? Ocurría en diferentes puntos, en diferentes lugares. He dicho que los científicos fueron para allí, ¿verdad, Carmen? José Cubillo Fluiters, encargado de esta comisión única en la historia, llega allí. Lo increíble es la escena que se vivió. Yo preguntaba, ¿por qué la ciencia se fue de allí rápidamente? Bueno, pusieron en un lugar que le llamaban Piedras Negras, vaya nombre, al lado del Cortijo Pitango, donde todo esto surgía, pusieron sus aparatos de acero y empezaron a arder. Y luego, como había ocurrido a la Guardia Civil, al cabo Asensio, se le había encendido la capa, pues al médico y al doctor Fluiters también les ocurrió. Y se fueron de allí esa misma noche. Nos lo recordaba así Cayetano, porque él estaba en aquel momento junto al alcalde de La Roya. No se lo creía tampoco. Y el patarró, como tiene ese señor ahora, la máquina esa, la puso para mirar y no se lo creía. Y entonces de momento, catapum, las 3 patas esas empezó a arder. Pues con llamas parecidas a estas, esos materiales de los enviados por el Ministerio de Gobernación junio del año 45 empezaron a arder. Empezaron a arder con ese fuego azulado. ¿Qué era lo de la calavera? ¿Qué era lo del ser que se veía? Ramón Rubio de Menech, Luis Sánchez Medina, Cayetano Martínez, me contaban que sí que había algo extraño aquellos días en La Roya, año 45. Sin luz eléctrica, por cierto. Algo como una calavera. Yo les preguntaba, ¿qué demonios como una calavera? Dicen, sí, curiosamente cuando empezó todos los fuegos, en esta zona donde estamos ahora, se veía, y además lo hacían con ingenuidad. Bueno, les parecía extraño, pero una especie de niño en el aire. A veces le llamaban niño, a veces esqueleto. Muchos decían que esto no fue así. Ahora van a escuchar a Cayetano si fue así o no fue así. Mírala, escucha, Carmen, lo que veía la gente de La Roya esos días. Se salía de noche. Y si salía de día no había voz por cuestión del sol. Pero de noche se veía, coño, escucha, qué calavera se ve por allí. ¡Sim! Aquello duraba poco tiempo, lo veía. Pues se le aparecía allí y salía por ahí, por aquel lado. Pero ya no era la misma, era otra clase de figura. Una figura, una ilusión, un fenómeno óptico, no lo sabemos, pero al mismo tiempo que los científicos investigaban y se iban aterrorizados de La Roya, ocurrió una historia negra. Ramón Rubio Domenech, otro de los testigos, nunca pudo olvidar aquellos días de ajetreo apagando los fuegos misteriosos que nadie podía comprender. Se repetían casi todos los días, pero pegaba fuego en Cortijo, luego en el otro. Duraría un mes o así, duraría. Los geólogos intentaron investigar y algunos descendientes de esos geólogos, también geólogos explicaban, como Ángel Carballo, que no había ningún tipo de explicación, no había gases naturales en ignición, aquello era incomprensible. Lo escuchamos. Existe una cartografía, existe una investigación geológica próxima y no hay indicios por ningún punto inmediato a Llora, a Macael y toda esta zona que indique la existencia de materia orgánica. Entonces, si no hay materia orgánica, pues decimos no puede generarse el gas natural. Ahora bien, no se puede descartar. Lo único es que no se conoce la existencia. Como siempre en estos fenómenos no se puede descartar nada, pero no se conoce la existencia. Se descartaron todo tipo de hipótesis, igual que en Sicilia. Os lo cuento muy brevemente porque están ya las últimas preguntas y los ganadores. ¿Cómo acabó esta historia de La Roya? Pues acaba en una lápida en el cementerio de Macael. ¿Recordáis la escena? Cortijo Pitango y una niña que se levanta en llamas. Bueno, esa niña, María Martínez, su hermano José y su otra hermana Adela, según contaban todavía en el pueblo, lo contaba Antonia Ujardón y mucha gente que los conocieron, una tomó sosa cáustica a ella. El hermano se colgó en las vigas del Cortijo Pitango y la hermana se tiró por una barranquera. Hoy están en esa lápida. Estaban convencidos de que el hecho de haber empezado todo este fenómeno allí
era cosa del diablo. Y a veces las creencias matan. Tremendo el caso de La Roya, tremenda la historia de este lugar que desarrollaremos, ¿verdad, Carmen?, en un Expediente X concreto, en un solo programa, pero creo que hoy hacía falta tener los testimonios de esta gente, ¿no? Los testimonios vivos que siempre dan una fuerza, oír a estas personas que lo vivieron en sus propias carnes. Y un abrazo muy fuerte para todos allí en La Roya, que es un lugar magnífico, ¿no? Katia, ganadores, vamos primero con los ganadores, ¿te parece? Sí, por ejemplo, el primer ganador elegido al azar, por el ordenador. Soy gallego, o me dais los CDs o me quemo a lo bonzo y recaerá en vuestra conciencia. Firmado, señor Rajoy. Bueno, pero yo me llamo Carlos. Perfecto. Bueno, otro de los ganadores. Es increíble, soy licenciado universitario. Se supone que persona preparada, pero totalmente ignorante ante los temas que tratáis. Javier Alonso, de San Sebastián. Somos todos ignorantes, Aquí sabios ninguno. Sí, yo reconozco que de esto de combustión espontánea no sabía nada y estoy alucinando. Fenómeno curiosísimo. Menos mal que no fumo. ¿Se puede parar una combustión que ha comenzado? ¿Cuánto tarda un cuerpo en quemarse, Carlos? Había algunos casos de combustiones previas, Carmen, pero que no habían llegado a completarse, ¿no? Que se habían podido detener, ¿no? Y es más, un amigo nos preguntaba por el caso de Jack Angel, un caso que se produce en 1974 en Estados Unidos, en el que se le quema un brazo y se lo tienen que amputar. Pero este caso sí que tuvo una solución, porque luego se denunció a la caravana, él vivía en una caravana, y se denunció a los fabricantes de caravanas, de este tipo de caravanas, porque es cierto que tenían un fallo en la caldera y eso era lo que le había producido la quemadura. No era una combustión espontánea paranormal. No. Por cierto, para terminar, Iker, los mensajes a 7640, hay muchos oyentes que nos siguen preguntando por Belmez, si de verdad han aparecido más caras, si está la cara de María, si vamos a hacer el programa de Belmez, si está colgada en la red del programa de Belmez, un libro sobre Belmez, en fin. IkerJiménez.com, la página amiga de este programa, con todos los archivos, el de Belmez también, los especiales de Belmez, y bueno, nosotros vimos nuevas caras y así lo contamos. Se han peleado mucho por las exclusivas, por las historias, es como es la gente. Nuestra única exclusiva en Belmez, Carmen, ha sido dar el pésame el día del velatorio a la familia de María y ver su mortaja en todo caso. Y me lo diga el Papa, me lo diga el Rey, me lo diga quien lo diga, en la casa de María Gómez Cámara hay caras nuevas y a mí, por el momento, no tengo ningún problema en la vista y su misma familia lo reconoce. Bueno, hablaremos del tema, si te parece, sí, claro con actualidad, con todos los puntos de vista. Hoy os hemos querido poner los datos sobre la mesa, combustión espontánea, un fenómeno curioso, pero sobre todo viajando primero con Javier Venegas y Cristina, que estuvieron en Sicilia, que nos trajeron los documentos de una cosa que ha dado la vuelta al mundo y que tiene una fuerza humana y periodística tremenda. Hemos viajado a Galicia con Carlos Fernández, con casos que hubo en los 70, con Miguel Pedrero, con casos en los años 90, con intervención policial, con intervención de bomberos, de protección civil, y hemos acabado en uno de los casos más extraños que yo me he encontrado nunca, que es La Roya, haciendo una pincelada de esa gente que acabó con mucho miedo y que motivó uno de los primeros expedientes oficiales reales del Ministerio de la Gobernación. El puzzle para que vosotros, como siempre, ahora debatáis, lo construyáis y como siempre opinéis. Nos escuchamos el domingo de 3 a 4, no olvidéis, un abrazo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.